Pensaba, a pesar del título que tiene la conferencia, pensaba en haber remetido el cuento de una vida, los olvidos de Galdós, y buscaba no un texto de Galdós, ya había yo hecho de alguna manera una biografía sencilla, utilizada con términos suyos, con palabras suyas, pero eh, cogí, este libro, ¿no?, en el que de repente declaro algo que dice él. Ahora bien, siempre tuve una visión muy escéptica de la política. Y miren por dónde, allá por 1909, no solo formé parte de las fuerzas políticas republicanas, sino que presidí la coalición republicano-socialista con Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista. Estoy hablando de Pablo Iglesias, naturalmente, de otro tiempo. Pero, en fin, bueno, he hecho esta introducción porque es una manera vitalísima en la que se empeñó Galdós, ¿no?, para entrar en la novela, ¿no? Porque a Huerta de París él se trajo a Balzac y a Dickens con él, ¿no? Y llegó a traducir incluso una novela y se empeñó en los episodios nacionales y decía que nadie había escrito nada tan extenso e intenso en lengua castellana, y fue el que se metió en aquella empresa de hacer una colección de novelas en la que se recogiera toda la historia de un siglo tan complicado como el siglo XIX, a través de personajes muy cercanos y metiéndose en los ejemplos de la vida cotidiana, una vida cotidiana, la de España, la de su pueblo llano, ¿no?, que él se empeñaba en describir. Una España que él quería recorrer en coches de ferrocarril de tercera clase, ¿no? Se hospedaba en hoteles de mala muerte, pero convivía muy bien con el pueblo llano, ¿no? Le venía de perlas porque así se apoderaba de la forma de hablar de la gente para enriquecer sus propias páginas, para darles el realismo que necesitaban. Nada más y nada menos que 46 novelas, las de Galdós, la historia de España desde 1805 hasta 1912. En fin, es duro, es difícil ver esta maravillosa, no difícil ver esta maravillosa historia, ¿no? Es verdaderamente extraordinaria verla de una manera tan enriquecedora en el novelista que tenemos por encima de Cervantes, sin duda alguna, ¿no? Y entonces él mismo podría referirse, porque tiene también referencias no religiosas del todo, pero algunas sí, y quizá no sea casual que el evangelista San Juan escribiera el Apocalipsis en la isla de Patmos, y tal vez parezca un disparate declarar que un insular como él es un ser apocalíptico, ¿no? Lo es porque percibe todas las amenazas o porque, en definitiva, es un ser que no sabe lo que quiere. Quizá le ocurriera a don Benito Pérez Galdós, un heterodoxo y un integrado, un narciso y al tiempo alguien que se miraba al espejo y no se gustaba. Era un solitario y un cosmopolita, y fue sobre todo un desconfiado. Porque un insular es un indolente y deja de serlo en la medida en que ha de sobrevivir. Es posible que llegue a hartarse del mar y, sin embargo, él y el mar son hasta la muerte, y quién sabe si en la muerte una misma cosa. Un insular es un hombre en una roca y también un hombre como una roca. Tal vez lo viera así don Benito. No puede dar la espalda a la geografía y su mirada se ha hecho a la miniatura. Es un hombre dentro de una maqueta minuciosa. Si hay un hombre hijo de su geografía, ese es
el insular. Quizá fuera su caso. De todas maneras, sabiéndolo o no, un hombre con conciencia del límite, es verdaderamente un hombre periférico, un hombre distanciado y a veces fuera de sí por eso mismo. Su sangre estuvo siempre a la defensiva. Piratas y corsarios lo amedrentaron. Y por eso una voz más alta que otra y que no fuera la suya podría ser una voz invasora. Está solo y a veces se quiere solo, pero necesita de la referencia. Piensa, sueña, se debate y viaja. Don Benito viajó porque era aventurero y le fue fácil para hacerse a nuevos nidos hasta morir en ellos, sin que esto implicara un abandono de ese recinto interior que la isla le fue conformando. Porque al final, extravertido, cosmopolita, bien adaptado, no renunció a ese ámbito propio desde que observó socarrón la vida en torno. Un insular es un hombre obsesionado por el viaje o amenazado por el viaje. Es el habitante de un paraíso o de un infierno y, en consecuencia, en su vida cotidiana, una víctima de los espejismos. La melancolía del insular tiene mucho que ver con las ideas, mejor dicho, con sus ideas de tiempo y espacio fundidos, pero su calma no evita la osadía. Sembrador de tierras hostiles o conquistador de nuevos espacios, el insular es un ser en rebeldía consigo mismo o un dolorido contemplador de su existencia. La angustia tiene que ver con él y también el afán, y además no es nunca ajeno a los estímulos. ¿Vale la pena lo que vengo diciendo para un retrato de Galdós? La historia de los insulares está más llena de incógnitas que las de los hombres de otra geografía. Y por eso el mito y la leyenda han condicionado a veces su identidad. Un insular es todo cuanto he dicho y muchas cosas más o muchas cosas menos. No sé si se siente mucha necesidad de preguntarse quién es, ni estoy muy seguro, aunque yo mismo soy insular, de haberme respondido con alguna certidumbre o mediana lucidez. A lo mejor el insular es también resentido y envidioso o simplemente el habitante de un lugar privilegiado que le concede Estrabón. Con mucha frecuencia tiene uno la sensación de ser un náufrago o el habitante de una isla. Y como dijo Domingo Pérez Mini, aquella eminencia del pensamiento canario, no existe en la naturaleza ningún lugar más cargado de riesgos para la independencia de la criatura humana que una isla. Y eso lo había vivido Galdós, que en sus memorias no se recata de omitir lo que se refiere a su infancia en su tierra, porque para él carece de interés, dice, o se diferencia poco de otras de chiquillos o de bachilleres abrigaditos. Bien es verdad que ya en Madrid, a donde llegó prontito, se dedicó a frecuentar el Teatro Real y un café de la Puerta del Sol, donde dice que se reunía buen golpe de sus paisanos. Pero en la vida pública del Madrid de su época, don Benito Pérez Galdós fue todo menos un pusilánime. Un aguafiestas incómodo con sus posiciones controvertidas y su actitud combativa en espléndidos artículos. Se enfrentó con todos, con colegas, crítica y público. No le faltaron enemigos, pero quizá no fuera gratuito mirar al escenario de su infancia en Las Palmas. Al contrario, que a otros niños de la época no le gustaba jugar a la guerra. A pesar de tener un padre militar,
o precisamente por eso mismo. Sus paisanos en Madrid, sin pedirle nada a cambio ni reinventar su condición insular, acuden cada año a su estatua del Parque del Retiro para celebrar el día en que vino al mundo en Las Palmas. Y nada más. Para que un escritor llegue a ser un canario universal, no parece lo más importante que el escenario de su obra transcurra en el Gran Canario, barrio de Vegueta, o en la laguna de Tenerife. Y por eso creo que a los canarios debe bastarles con que Galdós sea el novelista español más notable después de don Miguel de Cervantes. Su también paisano Pérez Minic, a quien ya he mencionado, celebró siempre que después de algunas incomprensiones se le recuperara en su grandeza como nuestro particular Ibsen o como un Strindberg español. Lo cierto es que en España no han abundado tanto los memorialistas, aunque los tengamos muy buenos, como en el caso de los anglosajones. Pero la diferencia esencial entre las memorias de un español y un anglosajón es que el primero se dedica al prójimo preferentemente y el segundo se desnuda a sí mismo. Y es verdad que la memoria acomete infidelidades que transforma en el tiempo detalles y perfecciones. Este es el caso de Galdós, que dice sentirse abandonado por su memoria. Yo no me lo creo, pero la llama y la interroga. La llama y la interroga. Él juega eso, ¿no? Ven aquí, memoria mía, auxiliar solícita de mi pensamiento. ¿Por qué me abandonas? Duermes, estás distraída. La memoria le dice que el distraído es él, que hace años que está engolfado en la tarea de fingir caracteres y sucesos. Le dice que vive en un mundo imaginario. Y Galdós, con su famoso Teide, que también es un señor volcán, aunque apagado, y la isla del Hierro, donde dice que estaba el Mediterráneo. Y aquí me he saltado yo una página, ¿no? Porque me he pasado de Galdós al Teide, ¿no? Y lo que quería decir en el mundo imaginario es que Galdós contesta que lo imaginario lo deleita más que lo real. Otra cosa es la biografía. Y hablando de ella, cuenta en sus memorias cómo la ninfa espiritual le contestó que antes que de antiguallas históricas quería hablarle de una triste actualidad ocurrida en Las Palmas. Le preguntó si no había oído vocear a los vendedores de periódicos el suceso ocurrido en el Puerto de la Luz. Cómo chocaron a la entrada del puerto un vapor italiano y otro francés. Se fue a pique el italiano, con muchos pasajeros muertos, y con la imaginación se trasladó Galdós con su ninfa al lugar de la catástrofe. El lugar era el Puerto de la Luz, con el vecindario consternado. Día de luto para Gran Canaria, su tierra, y para la patria italiana. Patria en la que tantas veces estuvo Galdós entregado al arte, y donde su ninfa le maneja la memoria para remitirlo a islas como Capri, Ischia y Prócida, pero él le contesta que las recuerda como si las hubiera visto, pero añade, si me apuras, también te digo que en España tenemos buenas islas, por ejemplo, las Canarias, con su famoso Teide, que también es un señor volcán, aunque apagado, y la isla del Hierro, donde dicen que estaba el meridiano. De esta manera, pasé por algunas páginas de las memorias de Galdós que podían tener que ver con su biografía, aunque de modo anecdótico. Pero un periodista le comentaba al estudioso británico Ian Gibson, mientras hablaban de la biografía de Antonio Machado, que Gibson acababa de publicar, que ser biógrafo es algo muy cristiano. Al fin y al cabo, le das tu vida a los demás. Gibson
se sorprendió de este enfoque del periodista, pero le dio la razón. Y cuando en otro momento de la entrevista hablaron de la falta de biografías en España, que de eso se quejaba Brennan, otro excelente biógrafo, Gibson comentó las dificultades para hacerlas, la falta de medios, el pudor de las familias de los biografiados que no quieren revelar datos que les incomodan, por ejemplo, pero no hablaron de la falta de generosidad como uno de los inconvenientes principales para que contemos con biografías necesarias. Por eso es tan de agradecer la generosidad de Gibson, antes con Lorca y con Dalí, caso de Camilo José Celaparte, y luego con Machado, ligero de equipaje. La vida de Antonio Machado es una excelente descripción del mundo de nuestro gran poeta y pensador y una penetración aguda con atrevida lectura de su obra en los sentimientos de Machado. Los españoles necesitamos biografías como esta para explicarnos, pero otra vez era una sensibilidad anglosajona la que se había puesto a la tarea. Los anglosajones, aunque Gibson ya es uno de los nuestros, son maestros en el arte de las biografías y las memorias. Pero don Benito Pérez Galdós retrata la realidad y la envuelve en la memoria. Es muy escrupuloso con la memoria, y no porque la pierda o la gane, sino porque también la encierra en sí mismo. Contiene muchas veces su propia emoción con reservas. Por eso apuesta por los recuerdos luminosos que puedan salir de su fatigado recuerdo y deja atrás aquellos otros que, según él, puedan quedarse agazapados en los senos del olvido, como si una parte de su existencia sufriese una muerte temporal detrás de la cual resurge la vida, dice, con nuevas manifestaciones de vigorosa realidad. Y es esa vigorosa realidad la que él trabaja con gran dominio, y aquella otra oculta la que pudiera retratar y ha retratado, pero que también forma parte de su secreta intimidad. Dice él que, sintiéndose abandonado por su memoria, lo cual es difícil de creer, la llama y la interroga, le pide que vaya a él, memoria suya, y le pregunta por qué lo abandona. La encuentra dormida, distraída, y la memoria le dice, no sin razón, que el distraído es él, que está engolfado en la tarea de fingir caracteres y sucesos que, según termina una novela, empieza otra y que vive en un mundo imaginario. Bueno, y así es el propio Galdós el que se dice a sí mismo que lo imaginario lo deleita más que lo real. Pero la memoria le contesta que como ella vive solamente de la realidad, no oculta que se aburre en la cámara tenebrosa. Y es que de la realidad a secas no crece apenas nada, pero de la realidad doblada, de su recreación, se obtiene un espacio recreativo. El mundo tal como es vale menos que su copia. De modo que tampoco es esa una frontera entre la vida y la literatura, la que se establece entre la realidad y la ficción, como no lo es el lenguaje. Parece a veces que la literatura deba cumplir, y es natural que lo cumpla, una vocación de palabra creadora. Y el periodismo, por ejemplo, no. Pero al periodismo le cabe la obligación de cuidar sus materiales y el más preciado de ellos es la palabra. En descargo del periodismo suelo decir que es literatura de urgencia, pero no toda literatura se hace con prisas, ni todas las prisas tienen sentido, ni por mucho que sea el sosiego buen compañero del arte, todas las artes eludieron las prisas. Y tan periodistas como Galdós pudieron llegar a ser Truman Capote o Norman Mailer o el propio García Márquez,
viendo crecer interminable el pelo de una muerta. Quizá por eso Hemingway decía que el periodismo nos puede llevar a cualquier parte siempre que lo deje uno a tiempo. Y quizá, como en muchos otros oficios, el periodista empiece a hacerlo de verdad cuando se olvida de que lo es. Pero la originalidad expresiva sorprende siempre. Y en la literatura parece que nos preocupe sobre todo, como le ocurría a don Benito, tener algo que contar y contarlo rápido más que como contarlo. En la sociedad la ignorancia se confunde con frecuencia literatura con farfolla en lugar de con palabra precisa, y se descuida la comunicación útil y se da por literatura el texto prescindible o de lujo, porque quizá eso sí que de verdad establezca fronteras entre la prensa y la literatura. El escritor puede confesarse o no. Un escritor como Galdós era un servidor a través del cual la sociedad se confesaba o revelaba. Y en la transmisión de esa realidad es en lo que creo que hay que ser más cautos. No tanto quizá para decir la verdad, de cuya posesión nunca podemos estar seguros, como para aproximarnos a ella honestamente. Y digo honestamente porque en la objetividad no creo, y sí en la honestidad con que un escritor ha de tratar de alcanzarla. Y el peligro no está, a mi parecer, en desechar el sueño o la quimera donde hay tanta verdad. Pues como dice Hölderlin, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa, como en no dar por cierto todo lo que parece. Así que al periodismo lo mejora la claridad, la explicación, como hacía don Benito, pero a la literatura la ambigüedad, que también Galdós la trabajaba. Es mejor explicarlo y no cebarse en la descripción de las sospechas para contribuir a ese ruido mediático del que yo mismo hablaba antes y que nos impide pensar. Algo en lo que se empeñó muchas veces un querido amigo mío, el escritor Juan Benet. Detestaba a Galdós, despreciaba su obra. Pero pasamos un día en Las Palmas y en un paseo por la ciudad entramos en la tienda de un anticuario. Allí descubrimos una escultura de Galdós que a mí me deslumbró, pero yo carecía entonces de medios para comprarla. La compró Benet y se la llevó con remilgos. Me prometió siempre regalármela, pero murió y nada he sabido de aquella escultura. Siempre pensé que el rechazo a Galdós por parte de Benet era una broma tan simple como reiterada. Pero estamos hechos de memoria y de olvido, y la frontera entre lo uno y lo otro es a veces muy sutil. Ya lo comentaba muy bien San Agustín en sus confesiones hace tantísimo tiempo. De modo que no solo nos explican los recuerdos, sino también los olvidos que nos procuramos para sobrevivir. Como se ve, materiales comunes, pero insustituibles en cualquier teoría de la novela. Hasta la propia historia, llena de mistificaciones, está llena de lo uno y de lo otro. Más Urbaso, en la mejor tradición oriental, nos sitúa en su modo de entender y vivir la cultura. Y dice, no sigo el camino de los antiguos, busco lo que ellos buscaron. Hay en esas palabras un aliento de contemporaneidad bien entendida que trata de explicar nuestro afán constante de exploración, o al menos el de todo creador que se tenga por tal, que es en definitiva la explicación de la cultura como relación a la que vale la pena entregarse para proclamar al tiempo la necesidad de nuestra plena conciencia de individuos. La cultura
como diálogo, la cultura como intercambio, la herencia cultural como instrumento de debate incesante. O sea, la cultura dinámica. La tradición, en ese sentido, no es puro patrimonio, ni nos incita a repetirla o a repetirnos en la costumbre, sino que al invitarnos a vivirla, nos invita a buscar. Y ese es un trabajo interminable, duro y gozoso en el arte de la novela. Me considero un escritor realista, pero como no ignoro los riesgos de confusión que esta declaración puede suponer en nuestro ámbito cultural, aclaro enseguida que tengo por realistas tanto a don Benito Pérez Galdós como a Italo Calvino o a Álvaro Cunqueiro. Que yo, como ellos, no admito dicotomía entre lo soñado y lo real. Que me apropio de un credo estético de Hölderlin que dice que el hombre es un dios cuando sueña y solo un mendigo cuando piensa. No obstante, todo puede ser más sencillo que la teoría literaria. Lo pude hablar con mi querido Maxau una tarde, precisamente junto a aquella hermosa estatua de Galdós en el parque madrileño del Retiro. Y como Aup, tan extranjero y tan español siempre, sostenía que uno es de donde ha hecho el bachillerato, le pregunté si creía que en el caso de Galdós, que estudió el bachillerato en las islas, eso se cumplía. Me contestó con sorna: creo que sí, pero se le nota poco. Y tal vez así fuera en efecto. A su ninfa apeló Galdós en el libro de memorias para los capítulos de un viaje a Canarias. Y le dijo la ninfa: no te detengas aquí, volvamos a Madrid, maestro mío, que tenemos que salir para Cádiz y allí embarcarte para tu país natal, Las Palmas. A este recuerdo que hizo la ninfa de mis obligaciones, cuenta Galdós, siguió una breve disputa. Como yo le dijera que se preparase para ir conmigo a las afortunadas, la ninfa soltó la risa y con la risa este definitivo argumento: para tus servicios en tierra canaria tienes a mi madre, que allá te espera luminosa y diligente. De allá me trajiste tú muy niña y en España me crié auxiliándote con mi vivacidad no exenta de travesura. Bueno, asentí yo a estas ligeras razones, escribe don Benito, añadiendo que tanto apreciaba a la hija como a la madre, que mi mayor gusto sería valerme de las dos, de la hija y la madre, en las andanzas de esta fatigosa existencia. Partimos para Madrid y el viaje a Canarias quedó aplazado para cuando se pudieran reunir y concretar mis dos memorias, la isleña y la continental, fusión necesaria para tan arduo empeño. Bueno, señores, aquí cerramos La voz del genio. Y termino ya. Menos mal que me acompaña mi mascota, todo un perro alsaciano, dijo Galdós, su mascota, con él, pobrecillo, porque se me ha ido la luz y la ceguera me vence. Tengo que agradecer la popularidad que me ha dado la vida, que los sectores más conservadores y retrógrados de la sociedad española me quieran muerto, no me importa. 30 obras de trabajo, casi 100 novelas, y un público que las quiere y se reconoce en ellas en una gratificación para quien como yo ya se apaga ahora. Que den por directo y honesto mi estilo, que les valga mi ironía perdida en esta hora y que mi compromiso social convierta mi voz literaria en algo grande para ellos. Todo eso es gratificante
para quien ya ha perdido su mirada, pero confía en la mirada de los otros. Deseo de verdad a este Benito Pérez Galdós, servidor de ustedes, al que acaban de conocer y que pasó por esta vida y por estas páginas, un feliz final de camino. Bueno, señores, aquí se acaba mi larga conferencia. Digo larga porque seguramente me he reiterado mucho con ustedes. Lo he hecho pues con cierta ternura galdosiana y en ese sentido lo hago con verdadera devoción por don Benito y por la grandeza de nuestra literatura, que es también la grandeza de nuestra vida social, porque la vida política que tenemos y que hemos tenido a lo largo del tiempo ha sido una vida bien podrida que don Benito Pérez Galdós ha tratado de reflejar, narrar y describir de muy distintas maneras. Gracias. Ha hecho una novela amorosa, las obras de teatro son extraordinarias, el teatro de Galdós es un teatro extraordinario, y fíjate que en realidad él lo que no ha querido nunca es quererse a sí mismo. O mejor dicho, se ha querido mucho a sí mismo por dentro, pero no se ha expresado mucho a sí mismo por fuera. Él incluso en las relaciones amorosas se ha despegado mucho de las relaciones amorosas. Él tuvo una hija misteriosamente, ¿no? Tampoco fue un fervoroso padre de su hija, ¿no? No fue, yo creo que de las personas que quiso más fue a su perro. En las horas de su muerte, al final de sus días, viviendo como vivió en Santander, porque esto de Canarias es muy entrañable, muy devoto, todos los canarios queremos mucho a Galdós, y nos sentimos muy honrados con él, y lo bendecimos y lo abrazamos, pero él también fue por allí, y fue agasajado, acogido, aplaudido, naturalmente era un genio español en las Islas Canarias, en las Palmas de Gran Canaria. Lo fue extraordinariamente, pero él, de todas maneras, Madrid fue para él su verdadero espacio. Y también viajó por Europa, viajó por Europa con enorme detalle y con mucho conocimiento, ¿no? Y luego, fíjate que en su obra, sus memorias son memorias pequeñas, es un pequeño libro al lado de los grandes libros que él ha tenido, ¿no? Su relación con la política, no digamos, y su furia, su energía, su vitalidad y su claridad. Ojalá hoy, si hoy tuviéramos a Galdós, si hoy pudiéramos oír a Galdós y no oír la ordinariez, la bajeza, la estupidez en la que se encierra la política española actual, pues veríamos en Galdós a una eminencia extraordinaria, descriptiva, clara, profunda, como lo fue durante mucho tiempo, no digamos en los libros que escribió, sino en los periódicos en los que escribió permanentemente, y en los discursos que tuvo de manera permanente, y en las reflexiones profundas que hizo de modo permanente. Y no en nada para él, ni siquiera se revistió de honores, ni creo que nadie lo hiciera académico. De manera que tenemos al más grande de los escritores después de Cervantes, a esta ilustre personalidad, a esa
cabeza notable, pero a ese corazón extraordinario, porque era un corazón luminoso. Digo corazón luminoso porque en realidad lo que tenemos, la inteligencia que tenemos, lo que tenemos bien, es la cabeza. La cabeza es nuestra, en fin, es nuestra verdadera organización, ¿no? La cabeza es muy rica, ¿no? Entonces, no es el corazón, no es el corazón el que nos late profundamente, es la cabeza la que vive encima de nosotros, ¿no? Y la suya fue una cabeza extraordinaria que iluminaba todo el sentido corporal de ese anciano tan extraordinario que se llamó Benito, porque siempre fue un señor muy elegante. O sea, Galdós nunca fue un descamisado tirado por ahí, ¿no? Galdós siempre fue un hombre con chaqueta y corbata y muy bien vestido, ¿no? De manera, muy bien vestido para la época, ¿no? Para aquella época. De manera que no lo considero. Y no creo, bueno, pues a lo mejor cierta coquetería podía tener, pues a lo mejor la tuvo más bien prendado de alguna mujer de las que le pasaban por delante o por detrás, pero fíjate que tuvo mujeres muy humildes, ¿no? Porque fue a patios de ciudadelas donde había mujeres muy humildes con garrafones y convivía con ellas, estaba cerca de ellas, más que de las señoritas engominadas, ¿no? Nunca se trató mucho con aristócratas, aunque sí tuvo una muy evidente, que fue novelista, pero ella estuvo más enamorada de él que él de ella. Pero él, evidentemente, yo creo que fue fíjate, pues, toda la historia que hemos tenido, los libros, esos grandes libros en los que él de los que él se enriqueció. Yo creo que él en realidad lo que hizo fue recoger, ¿sabes? Más que intervenir, fue recoger. Yo no te digo que interviniera porque no se me ha ocurrido pensarlo, ¿eh? Tú me lo has dicho y te agradezco ese silencio galdosiano. Pero ese silencio galdosiano de elocuencia retórica y sermonera, claro, yo no sé, fíjate, si llegó a ser conferenciante. Yo no sé si llegó a ser gran conferenciante. Lo que sí sé es que lo que siempre fue un enorme cronista y un enorme narrador. Yo creo que estuvo más en la pluma, desde el corazón y desde la palabra, y en la conversación, ¿no? Y en el diálogo, ¿no? Más que en esa intervención de unas cortes en las que estuvo mucho tiempo y para que de lo que se le sirvió de mucho tiempo, ¿sabes? Porque afortunadamente tenemos esa cantidad de tomos, de libros que tenemos, ¿no? Gracias a él. Bueno, y quizá lo que haya ocurrido es que no haya sido precisamente un elocuente orador sagrado, ¿sabes? Sino más bien un hombre que escribía y razonaba con enorme prudencia, ¿no? Pero también yo creo que lo hacía en el ámbito de la conversación. Yo creo que cuando lo hacía en el ámbito de la conversación, lo hacía también en el ámbito de la precisión, ¿no? Y a lo mejor, no sé si decirte que si la palabra le funcionaba mucho en el ámbito del amor, porque no sé el ámbito amoroso en el que insistió mucho. No parece que fuera
muy abundante, ¿no? Porque su sexualidad sí, pero su amor se ha quedado más reducido. Que la voz, su voz, su voz literaria, que ha tenido un enorme valor, yo creo que también ha sido una voz en algún momento oculta, reprimida, recogida por sí mismo. Lo he visto en su propia obra, lo he notado. He notado cómo a veces aplica desvergüenzas que no son suyas, aplica conceptos que a lo mejor no son los propios. Aplica, en cambio, a lo mejor terminología, reflexión, tal, pero no aplica a lo mejor sentimientos personales diversos, ¿no? No es un extraordinario, no es un extraordinario cuentista, por decirlo así, de sí mismo, ¿no? A veces se ríe de sí mismo. Galdós a veces se ríe de sí mismo. O Galdós a veces no se cuenta a sí mismo. O no se tiene en cuenta a sí mismo. O no se da cuenta de sí mismo. O, desde luego, sí se da cuenta de que es el gran narrador de la historia de la literatura española. De eso seguramente, a eso seguramente llegó, y ahí se murió, y ahí vive, hombre, vive. Ahí está su verdadero valor como el más extraordinario artista de la literatura.